un sacco di cibo, mucha comida. Me gustó las humitas. 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 Pastel de choclo. Pastel de choclo, claro. Merquén. Amo merquén de Chile. Amo. Me encanta. Puedo comer todo con merquén. Si es una ensalada, si es una fruta, si es, no sé, una sopa, todo va bien con merquén. Amo. También los piñones. ¡Wow! Me encantan. Son súper sanos, tienen muchas propiedades y también con un poquito sal y merquén. Perfecto. Me parece muy rico. De comidas, palta. Me gustó mucho que ponen palta en cada comida como sándwiches o como todo, porque es muy caro en Turquía y yo siempre compraba palta ahí y tenía que pagar mucho dinero, que es una fruta luja ahí. Y siempre decía como, bueno, cuando me voy a Sudamérica voy a comer la palta. Y aquí me encanta que ponen palta en todas las comidas. Y porque yo soy vegetariana, no como carne, pero puedo comer palta sin parar aquí, que está muy bien. Y obvio, la palta también puede ser con todo y con merquén. ¿Y qué más? Me gustan mucho las empanadas veganas. Son muy ricas, del horno, obvio. Y también, ¿qué comí más en Chile? Queso de cabra. Muy rico, muy rico. Son muy saludables en su alimentación, por lo menos a diferencia de cómo comemos comúnmente en Colombia, de cómo nos alimentamos. Al comienzo me daba mucha risa porque cuando uno iba a comer a una casa lo invitaban y entonces le decían, bueno, ¿y qué van a servir hoy? Hoy vamos a servir lentejas. Pero entonces, claro, en Colombia como que si te dicen eso, uno sabe que va a ir acompañado de otra proteína, de arroz, de plátano, de ensalada, quizás de alguna sopa, un postre. Y no, y acá solamente es lentejas, de pronto te la ponen con chorizos y eso es todo. Pero me he ido adaptando y me gusta muchísimo. Yo soy vegetariano, pero la comida nunca me fue un tema acá, porque siempre estuve con amigos, personas más cercanas y que estamos de cierta manera en la misma vibración, así. Entonces experimenté casi todos los platos tradicionales de Chile en sus versiones vegetarianas. Entonces el charquicán me encanta, el pebre es vegetariano, es un picante. La sopaipilla pasada. O cochayuyo, no me gusta tanto el cochayuyo, pero igual es una cosa tradicional y fue una rica experiencia así, conocer el cochayuyo. La comida tampoco me encantaba al principio. Me parecía como un poco sin sabor, como comer completos en la calle. Y las sopaipillas me gustaban porque eran baratas. Porque Chile me parece muy caro. Me gustó mucho que usan como maíz, choclo, aquí dicen choclo, y hacen comidas como sopa. La comida chilena para mí es solo papas y nada más. Nunca probé comida como formal. Y me gustaba también mucho que vendían sushi por todos lados porque era como sushi. Sabe algo. Todo.
con todo con papas. Un poco de carne encima. Ah, y la cazuela. Cazuela provai. Cazuela con vacunos. Molto, molto ricca, gustosa e grassa. Un sacco di cibo. La comida es desabrida. No me gusta la comida chilena porque no sabe a nada. A los chilenos les gusta beber, tomar. Como el vino, eso lo vi a todos lados. Por Chile siempre hay una razón para tomar o comer. Siempre otra cosa. A veces, como he cambiado de mucho lugar y que estaba siempre la ocasión de beber algo, entonces a veces en una semana yo estoy con alguien y como, oh, sí, venga, vamos a tomar un vaso de vino y hacemos la botella y después mañana es como otra persona, otra ocasión de salir una botella de vino. Y entonces así todas las noches. Pero ahora estoy probando de decir no después del primer vaso, porque si no mi consumación de vino va a aumentar demasiado. Los chilenos son buenos para la fiesta, para el carrete, para beber. Es lo primero que me llamó la atención. Como primero todo lo celebran con comida. Hacen un asado, invitan a toda la familia, a todos los amigos, asado. Pero el asado viene acompañado de alcohol, por supuesto. Entonces se une una cosa con la otra y acaban de fiesta siempre. Cuando yo encuentro a alguien, después de una hora, la frase es, ok, ¿vamos a tomar cerveza o vamos a tomar vino? Y alguna bebida que llama mote de Ursíos. Y también tenemos como esta en Rusia, pero solo de frutas, en aquí es también con avena. Mote con bolsillos no encontramos hasta el día de hoy un mote con bolsillo así para probar. Tengo que probarlo. O sea, yo muy curiosa de la comida chilena típica y a ver qué más me voy a encontrar. Yo me como de todo. En Santiago yo tomé bebida mote con huesillos. Hay una bebida en Rusia, lo mismo, compot, pero esta bebida sin mote. Ho provato il motte con huesillos, típico, molto fresco. Bueno. Cuando hacemos viajes en países diferentes, bebidas son muy importantes, cosas que podemos recordar. Por ejemplo, el pisco sour en Perú. Aquí en Chile se bebe mucho el mate, como en Argentina, y también el té de boldo. Hay muchos boldos, árboles boldos, y con las hojas se puede hacer un té. He bebido mucho té de boldo. Y me recuerdo que cuando tenía 5 o 10 años, allá por la televisión francesa, hay una publicidad, Boldo Florin. Estaba un producto de té que se puede consumir hecho con boldo. Pero no sabía que estaba tan popular en Chile. Las cosas típicas de Chile son para mí la gente, el vino, la fiesta también, la comida un poquito menos en comparación de Perú, por ejemplo. Pero tampoco queda muy buena, especialmente en la costa, los mariscos, por ejemplo, el pescado, Asado, barbecue.
ellos siempre, oh, carne, vamos a comer carne, siempre, y tomar, comer y bailar es muy común en Chile. Los asados que yo fui están muy grandes, mucha carne, muchos vegetales y mucha gente que está muy simpático y mucho hablando sobre Chile, sobre viajando, sobre todas las cosas y comiendo mucho carne y mucho deliciosa comida. Empanadas. El empanada chileno, bueno, tiene la masa normal de una empanada. No sé exactamente si se solo fritan o también se hornean, pero normalmente tiene siempre carne picado, aceitunas verdes, un huevo, cebolla. Creo que esos son los ingredientes más típicos para la empanada chileno. Y así también puedes comprar en otros países y siempre tiene el nombre chileno, empanada chileno. Le empanadas, le migliori empanadas del mundo, qua in Chile. A ver, las empanadas no están mal, quizás no fui al lugar correcto para probarlas. Las de pino no me gustaron tanto, perdón. Y también tengo que aclarar que soy celíaca, entonces estaba haciendo como un reset de mi estómago, o sea, de mi intestino realmente. Empanadas, pero yo como solo empanada de queso. Pero me encanta las empanadas. Es lo mejor para mí. El día que llegué me comí una empanada del horno, una empanada pino del horno. Y eso dicen que es la más tradicional y muy buena y me gustó mucho. Mi primera vez con las empanadas fue en Argentina, así que en Argentina me educaron que la empanada es argentina. Y también en los otros países se puedes comprar esas empanadas chilenas y siempre tienen la misma rellena. Pero comí una empanada de marisco en Tocopilla y bueno, me encantó. Así que en Argentina nunca comí una empanada de marisco. La empanada de marisco es chilena. Yo comí churros de Mercado Central en Santiago y pienso que este es muy rico, churros. También comí empanadas de supermercado, cociné empanadas en el horno, comí costillas de cerdo en un restaurante pequeño cerca de mercado. Cuando pedí cerveza pequeña, el joven me trajo cerveza grande y tuve que beber todo. En Alemania tomamos el Glühwein, como se llama ahí, por Navidad, por los mercados navideños, cuando hay frío en Alemania, cuando hace frío allá. Pero en Chile, el vino navegado, como súper rico también, me encanta, se puede tomar en cualquier situación y sí, súper rico, de hecho. También probé el vino navegado, que me llamó mucho la atención porque cuando lo olés, claro, uno cada vez que consume algo nuevo o algo que le ofrecen, tiene que olerlo, porque al final, como que somos medio animales, entonces tenemos que oler lo que vamos a consumir, porque es que si no puede ser peligroso. Entonces yo me acuerdo que lo olí y eso olía como a un producto químico extraño. En Alemania el Glühwein se prepara con vino, obviamente, con naranja y con canela. También puedes añadir 1 o 2 cosas más, pero eso es lo básico. Eso es la base para tener un vino riquísimo. Fue como muy raro, pero luego lo probé y es cierto que me dijeron que para el invierno es súper bueno tomarlo porque entras como en calorcito enseguida, está súper bien. Y la verdad que me gustó. Me gusta mucho el navegado. En estas épocas de frío, tomarse ese vinito caliente y el terremoto que viene con helado, delicioso, pero peligrosos también, muy peligrosos, porque uno se deja engañar que por el frío, que por el dulcecito, que por el postrecito, que no va a pasar nada, y de repente uno ya está súper mareado.
En el sujeto o en temas de cosas que no me gusta, no hay mucho, pero siento solo como que los chilenos comen mucho pan. Y por eso no estoy acostumbrado, pero es algo muy, muy pequeño, so no importa. El chileno come mucho pan, pero en Rusia también es una más famosa producto. Comemos pan con todo. Con sopa, para desayuno, para almuerzo, a veces para cena. Ahora un poquito menos, es cambio, pero antes es típico para comer en todo tiempo. El pan es muy rico aquí. En serio, es muy bien. Si te vas a un restaurante, siempre te traen como pan y salsa de tomate y no tienes que morir de hambre esperando para la comida. Me encanta pebre. Probé la sopaipilla, que está muy rica, o sea, muy rica, con, ¿cómo se llama? La ensaladita esta que le ponen con morrón, cebolla, creo que tiene ajo. Claro, el pebre que le ponen a la sopaipilla, eso está súper rico. También tenemos muy buenos productos de leche. Y también es muy extraño. En Rusia, en países cerca, gente sabe dulce de leche. También aquí es manjar. Y tenemos mismo en Rusia. Es famoso solo en Rusia y tú no puedes comprar en todos otros países. Pero en Chile, en algún otro país cerca, es el mismo. Completos. Sí, po. Me comí los mejores completos ahí sentados en la vereda. Y un papapleto también. Un papapleto. O sea, llámate un nombre. Papapleto. Bueno, la salchicha con el pan, la papa. Y después estaba el papapleto con palta, que no me acuerdo cómo se llamaba. Y claro, le podías agregar una salsa a elegir. Siempre pedía como mayo ajo. Y yo soy una obsesa por el ajo. Así que le pedía siempre al pobre señor que me echara todo el ajo que pudiera. Y siempre me miraba un poco mal. Que tiene un sabor bastante peculiar acá que me gusta mucho. O sea, es que está increíble. No probé completas porque a mí no mucho gusta comida rápida y últimos 4 años soy vegetariana y porque esto no puedo probar. Esta es muy famosa, típica comida de Chile que tú puedes buscar en todos lugares. Es como pan con carne y algunas diferentes verduras, a veces avocado o algo más en salsa. No como carne, así no tuve una experiencia muy real de los completos, pero tuve un completo vegetariano y fue muy bien, muy interesante. Me encanta la idea de tener un sándwich muy completo, muy grande. Me encanta eso, es muy divertida. Hasta el día de hoy comí un completo que lo leo por todos lados, pero no lo había comido en los últimos 10 días. Y ahorita sí, me eché un completo y estaba bueno. Cachorro quente em Brasil, pan vienesa. Acá en Chile también raro vienesa, sería una salchicha, no lo sé cómo se habla, pero es esto. Papasilo, un choclo, mayo, una preparación básica. Acá en Chile un completo, sería un pan, vienesa, palta, tomate, mayo. Abra su heladera, lo que tenga es un completo.